nuestra enseñanza número 8 de los 21 días de oración. Así que si usted no tiene todavía este libro, Avivamiento, después del servicio usted puede obtener uno allá en el pasillo. Y vamos a entrar a la palabra del Señor. Le invito que se ponga de pie y pueda ahí buscar conmigo el Salmo 91. Le pido que le bajen un poquito los monitores aquí, por favor, un poquito. Entonces, busque ahí Salmo 91. El Salmo 91, ¿lo tienen? ¿Lo tenemos, hermanos? Ok, vamos a dar lectura entonces. Dice así el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En la mano te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por tanto, en mí ha puesto su amor, y yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré y le mostraré mi salvación. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Y antes de sentarte, vamos a hacer nuestra declaración de vida esta mañana. ¿Estás listo para hacer la declaración de vida conmigo? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Señor. Viviré bendecido, prosperado y en victoria, porque lo mejor de mi vida está por venir. Amén. Puedes sentarte, por favor. Amén. Esta mañana es una mañana de bendición, donde creo que el Señor tiene cosas grandes para nuestras vidas. Tenemos un tiempo para poder exponer esta enseñanza que le hemos puesto, y es nuestra enseñanza de esta mañana: bajo la sombra del Omnipotente. Repite conmigo: bajo la sombra del Omnipotente. Cuando hablamos bajo la sombra del Omnipotente, es importante entender que hay que meterse bajo una sombra para que uno pueda respirar y pueda recibir algún alivio a veces del calor. Es importante buscar. Repite conmigo: buscar. La palabra buscar indica acción. La palabra buscar nos manda a que cambiemos de actitud. La palabra buscar demanda entonces movimiento. No podemos llegar a algún lugar si no tenemos movimiento. La palabra acción es un verbo, y un verbo es algo que indica acción, movimiento, y no estar ahí tal vez en un mismo lugar, estancamiento. La palabra buscar entonces nos lleva a que nosotros accionemos y busquemos una sombra. Hay que hacerlo de una manera intencional. Repite conmigo: intencional. Y repite conmigo: yo necesito ser intencional.
Hoy en día necesitamos, si hay algo que nosotros vamos a hallar, se necesita entonces acción. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, de ver, de oír y de caminar. Entonces, para poder entrar a la sombra del Omnipotente, es importante buscar el abrigo del Altísimo. Amén. Para entrar bajo la sombra del Omnipotente es importante estar dispuesto a caminar bajo el abrigo del Altísimo, andar al abrigo del Altísimo, porque el versículo comienza de esta manera. El que dice ahí: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Abrigo y sombra son dos cosas diferentes. El que habita al abrigo, primero se busca el abrigo, y cuando se busca el abrigo, entonces sí, uno comienza a vivir bajo la sombra del Omnipotente. Y en estos días pasados hemos visto algunos temas, tales como dame de beber. Creo que Él es mi deleite, ya dimos ese tema, Él es mi deleite. Pero más sin embargo, cuando todas estas cosas ocurren, cuando uno está al abrigo del Altísimo, cuando uno está bajo la sombra del Omnipotente, entonces esto ocurre y hallamos agua viva, hallamos deleite, hallamos gozo en la presencia del Señor. Pero primero hay que buscar el abrigo para poder vivir bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, ¿cuál es el abrigo del Altísimo? Es muy simple entender cuál es el abrigo del Altísimo. La palabra del Señor dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, el abrigo del Altísimo es la voluntad de Dios. Amén. El abrigo del Altísimo es la voluntad de Dios. Es decir, cuando nosotros queremos, si nosotros queremos andar bajo la sombra del Omnipotente, si nosotros queremos andar bajo la cobertura de Dios, si queremos tener la cobertura de Dios, si queremos que Dios pelee por nosotros, si queremos las bendiciones que sean derramadas sobre nosotros, si queremos que Dios obre milagros, si queremos que Dios obre sanidades sobre nuestras vidas y en todas las áreas de nuestras vidas, es importante buscar el abrigo del Altísimo, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y de esa manera tenemos nosotros la bendición de Dios sobre nuestras vidas. De otra manera, la persona no puede tener la sombra del Omnipotente si no quiere vivir bajo el abrigo del Altísimo. Si podemos entender lo que estoy explicando, si no queremos vivir al abrigo del Altísimo, jamás podremos tener la sombra del Omnipotente. Y es muy simple. Yo pienso que uno de los salmos más poderosos, uno de los salmos más sobrenaturales que viene sobre la vida de la persona, es el Salmo 91. Pero el Salmo 91 no trabaja, hermanos, abriendo la Biblia y donde está el Salmo 91 ponerlo sobre mi mesa y que haga lo que tenga que hacer. No, muchas veces nosotros agarramos la Biblia en la noche. Si alguien tiene miedo, abre la Biblia, el Salmo 91, lo deja sobre su mesa y se duerme. No, esto no va a trabajar así. El Salmo 91 va a trabajar cuando nosotros busquemos el abrigo del Altísimo y vivir bajo la sombra del Omnipotente. Caminar bajo la voluntad de Dios en todo tiempo. Hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Eso es vivir bajo la sombra del Omnipotente. Entonces les decía que este Salmo 91, en este capítulo encontramos versículos tan poderosos en esta poderosa escritura, la palabra del Señor. Aquí podemos hallar, hermanos, infinidad de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas.
el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque ¿quién no va a pelear por sus hijos si está bajo su cobertura? Si está en casa. ¿Permitirá el padre a que alguien llegue y entre en casa para que alguien entre y lastime a sus hijos? ¿Cuántos padres hay acá? Levanten sus manos los padres. Ok, mi pregunta es para ustedes, padres. Cuando usted está en casa, ¿qué es lo que hace? Con las puertas, con el llavín y pues ahí con el llavín puesto para que nadie entre. Pero de repente, si entrara alguien en su casa, usted como padre dejaría que alguien entre y comience a pegar y a maltratar o a lastimar a sus hijos, o que entre un ladrón y hacer daño en su casa, y que entre y que le haga daño a sus hijos? ¿Usted lo permitiría? ¿Usted no haría nada? Nos levantaríamos y pelearíamos por nuestros hijos, defenderíamos a capa y espada a nuestros hijos. ¿Pero por qué razón? Porque el hijo está en casa. Hello, ¿estamos acá? Porque el hijo está en casa. Entonces papá puede pelear y defender a sus hijos y no permitirá que alguien entre para hacerles daño. Se llamaría a la policía, se pediría auxilio, ayuda, pero no permitiría que alguien llegara a tocar a su familia. Y como les digo, ¿por qué razón? Porque están en casa. Pero ¿qué sucede cuando está fuera de casa? El padre no puede hacer nada. Y de la misma manera, en lo espiritual, cuando el padre ve que sus hijos están bajo su cobertura, están bajo la sombra de él, están haciendo su voluntad, caminan bajo la voluntad del padre, hacen cualquier cosa pero bajo la voluntad del padre, y todo lo que hacen siempre bajo la voluntad del padre, y la bendición del padre está sobre sus hijos. Pero resulta que si el enemigo llega y quisiera tocar a los hijos del Señor, el Señor va a pelear por sus hijos. Dios va a pelear por ti. Dios pelea por su pueblo, pero su pueblo tiene que estar bajo su voluntad, tiene que caminar bajo la voluntad de Él. De otra manera, la persona no puede recibir la cobertura, no puede recibir la protección de Dios si no camina bajo la voluntad de Dios. Por eso podemos notar en estos versículos de la palabra del Señor, del Salmo 91, la importancia, hermanos, hacer la voluntad de Dios, la importancia de caminar en la presencia de Dios y no hacer nuestra propia voluntad. En tu casa o en su casa hay reglas, ¿verdad que sí? Hay reglas, ¿sí o no? Pues cuando el hijo va y camina bajo las reglas de la casa, tiene la protección de papá. Y si de repente el hijo no quiere seguir las reglas en casa, se le llama la atención. Así que hijos, si papá, mamá te llama la atención, es por tu bien. Así es Dios con nosotros. Cuando de repente no queremos hacer su voluntad, Él nos llama la atención para que no perdamos su cobertura, para que no salgamos, para que no perdamos y salgamos bajo la sombra de Él. Entonces, cuando andamos bajo la sombra del Señor, hacemos su voluntad, Él peleará por ti. Dice la Biblia que se levantarán contra ti para hacerte guerra, pero no podrán vencerte, porque el Señor pelea por nosotros. Amén. Y lo más importante, dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Pero eso es cuando estamos bajo la voluntad de Él. Dios va a pelear por los que hacen su voluntad. Dios va a premiar a los que caminan bajo su voluntad. Pero de otra manera no se podrá. El que habita al abrigo del Altísimo. La primera idea que nosotros nos entendemos de este versículo es permanecer. Repite conmigo: permanecer. Habitar significa permanecer. Por eso dijo Jesucristo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Permanecer y perseverar en la presencia del Señor, y el Señor peleará por ti. La importancia de permanecer bajo esta cobertura. Aquí esta mañana estamos bajo esta cobertura de este techo. Y este techo nos cubre del frío, nos cubre del calor, nos cubre de la lluvia, nos cubre de cualquier cosa que esté pasando allá afuera. Pero hay una cobertura y nosotros estamos tranquilos acá. Y acá hay luz, una buena silla, una silla muy cómoda, por cierto. Tenemos un buen audio, tenemos una pantalla, tenemos música de fondo, tenemos esos cuartos allá donde los niños reciben su clase. Estamos tranquilos acá. ¿Por qué razón? Porque estamos bajo una cobertura. Y esté pasando lo que esté pasando allá afuera, pero aquí nosotros estamos tranquilos. Puede estar ocurriendo todo lo que pueda estar ocurriendo alrededor de este lugar, pero nosotros aquí estamos tranquilos, porque este techo nos cubre. Y sucede lo mismo cuando nosotros, hermanos, estamos o habitamos al abrigo del Altísimo. Así sucede también cuando nosotros estamos bajo la voluntad del Padre. Estamos bajo la voluntad del Padre. Entonces tenemos la sombra. Esto es como, este es un ejemplo. Este es como una sombra del Altísimo sobre nosotros. Así es la sombra del Omnipotente sobre nosotros. Estamos tranquilos bajo la sombra de Él. Y aunque alguien quisiera entrar, y aunque algún roedor o no sé que quisiera entrar, pero no puede entrar porque hay una pared también, hay una pared alrededor de este techo que nos cubre también, y no puede entrar cualquier cosa. Y así es Dios. Dice que Él es escudo alrededor de mí, dice la Biblia. Pero eso sucede cuando nosotros estamos al abrigo o bajo la sombra del Omnipotente. Habitar, hermanos, es permanecer en su presencia. Y pues creo que cuando el Señor comienza, o cuando el Señor ve que sus hijos están en su presencia, tienen la cobertura de Dios. Pero tenemos la cobertura de Dios. Este es un ejemplo que les doy. Aquí tenemos la cobertura de Dios. Pero cuando salimos de este lugar, la cobertura de Dios no se queda aquí. Si caminamos al abrigo del Altísimo, cuando estamos allá afuera, estamos bajo la sombra del Omnipotente. La cobertura de Dios va sobre ti donde quiera que vayas. La cobertura de Dios está sobre ti cuando estás en el camino. La cobertura de Dios está sobre ti cuando estás en el trabajo. Incluso cuando estás en peligro, la cobertura de Dios está sobre ti. Por eso dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y hay un versículo ahí mismo en el Salmo 23 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Eso sucede cuando andamos al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente.
La sombra es una figura representada de su presencia y protección. Cuando caminamos, hermanos, la presencia y la protección de Dios estará sobre nosotros. Por eso que durante este tiempo de hoy en adelante, que nosotros habitemos al abrigo del Altísimo, que estemos bajo la sombra del Omnipotente, y todo este año 2025 tendrás la presencia de Dios contigo donde quiera que vayas. El Señor va a estar contigo y la protección de Dios estará sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre tu familia y sobre todo lo que emprendas. Dios va a estar contigo. Pero hay que buscar su voluntad. Y cuando podemos entender que el salmista escribía este Salmo 91, posiblemente estaba pasando un tiempo difícil. Posiblemente había visto las maravillas de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto maravillas de Dios sobre nuestras vidas? ¿Verdad que sí? Sobre todos Dios ha hecho milagros. Dios ha contestado tus peticiones, tus oraciones. Dios ha obrado de muchas maneras a nuestro favor. Si no fuera así, no estuviéramos acá. Si no fuera por Dios, no estuviéramos aquí esta mañana. Pero por cuanto hemos buscado de su presencia, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hemos vencido, el Señor está con nosotros. Y hermano, es importante que nosotros entendamos que las promesas del Señor son para nosotros. La protección de Dios sobre nosotros contra el mal. ¿Cuánta gente murió en el 2019, 2020, 2021, cuando estuvo muy fuerte la pandemia? ¿Verdad que sí? Y estoy seguro que más de alguno de los que estamos sentados aquí esta mañana casi se moría. Pero esa palabra casi lo cambia todo. Amén. Algunos estaban para, eso sí, que para colgar los tenis ahí, los guantes. Casi. Amén. Hay una película que así dice: casi me matas, le dice el otro. Casi, y así le puso casi, o sea, que no se llevó a cabo, que no se pudo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con nosotros. Entonces podríamos decirle al diablo y a la muerte: casi. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Él está con nosotros y nada nos pasará. Las promesas de protección del Señor sobre nuestras vidas. Cuando hay pestilencias, peligros, también hay trampas que el enemigo pone en nuestro camino, pero de ahí el Señor también nos libra. Pero es importante entender que nosotros tenemos que andar en obediencia, porque hay un poder cuando nosotros tenemos obediencia. Cuando la persona es obediente, eso significa que tiene fe. Por eso es importante que practiquemos la obediencia. Pedirle al Señor: yo quiero ser obediente, Señor. Hay un poder que viene sobre la persona o sobre la fe de la persona cuando comienza a obedecer. Por eso, hermano, andar al abrigo o habitar el abrigo del Altísimo es hacer la voluntad de Dios. Caminemos conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que tú sientes, no conforme a lo que tú piensas, no conforme a lo que tú conforme a tu voluntad, no, conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque aquí hay instrucciones de vida. Aquí podemos hallar instrucciones de vida. Aquí nos enseña la palabra del Señor cómo debemos de tener o caminar o tener el estilo de vida. Hay un estilo de vida poderosa aquí que nos enseña el Señor.
Debemos de buscar, hay personas que buscan, hermanos, asesores de vida. ¿Por qué no se acercan a la palabra de Dios? Esta es la mejor instrucción que podemos hallar para poder vivir conforme a la voluntad de Dios y de una manera muy efectiva, pero tenemos que acercarnos a la palabra del Señor. Por eso es importante hoy en día que nosotros busquemos al Señor en obediencia, obedeciendo su palabra. La respuesta de Dios para los que confían en Él. Si usted lee conmigo el versículo 14 y 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dejemos ahí la lectura de este versículo. Dice así, escuche muy bien o lea conmigo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, y yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Wow. Este versículo es un versículo poderoso, hermanos. Léalo otra vez conmigo. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Aquí viene algo tan poderoso. Si usted no quiere tomar esta palabra, ya es su problema. Pero dice así: le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Así que todos aquellos que van bajo la voluntad del Señor y habitan a la sombra del Omnipotente, Dios los pondrá en alto. Dios los va a bendecir, Dios los va a levantar. ¿Por qué razón? Porque en su presencia los que le buscan, los que hacen su voluntad, se humillan, y Dios, dice su palabra, que atiende al humilde. Por eso es importante hoy entender que necesitamos caminar a la voluntad de Dios o bajo la voluntad de Dios. A veces batallamos caminar bajo la voluntad de Dios porque el Señor, nosotros queremos ir por un lado, pero el Señor nos dice: ese por allá no es por acá. Y aunque nos duela: Señor, pero es allá. No, es acá. Ok, Señor, envíame a mí donde tú quieras enviarme. Haz de mí lo que tú quieras. Señor, es que yo quiero odiar a aquella persona. El Señor dice: no, tienes que amarlo, no odiarlo, tienes que amarlo. Señores, que me maldicen, por eso lo voy a maldecir. No, tienes que bendecir a esa persona. Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe una cosa? Nuestros hijos a veces, me acuerdo cuando mis hijos eran pequeñitos, íbamos a la tienda. Amén. Yo sé que a todos los padres nos ha pasado eso. Uno va a Walmart, a lo que sea, a Costco, no sé qué más tiendas, o a esa tienda donde vendían muchos juguetes. ¿Cómo se llamaba? Toys R Us, algo así. Uno entra en cualquier tienda y fíjense que estos de la tienda son bueno, ese es su trabajo. En la mera salida, donde se paga, ahí ponen un carrito, estantes de dulces, de juguetes para niños, todo lo que le llama la atención a los niños. Uno ya salió de la tienda, pero ahí le están ofreciendo le están ofreciendo dulces a los niños, le están ofreciendo juguetes para los niños. Y como uno está ahí en la caja y miran los niños: y yo quiero este juguete. No. Y comienzan a llorar los niños, a hacer berrinches ahí en la salida. ¿Les ha pasado eso a ustedes? ¿O les pasó a ustedes? A nosotros nos pasó eso. Pero muchas veces nuestros hijos quieren hacer lo que ellos quieren hacer y uno les dice: no, papá, que yo lo quiero hacer. No. Y comienzan a llorar: está bien, pues no lo voy a hacer. Llorando.
Muchas veces tenemos que hacer, muchas veces tienes que llorar para dejar de hacer tu voluntad. Muchas veces tienes que llorar para dejar aquello que puede ser tóxico o que puede ser algo que puede hacerte algo mal. Mejor déjalo y llora, pero hagamos la voluntad del Padre. Hagamos la voluntad del Señor. Caminemos bajo su voluntad y el Señor obrará en gran manera sobre nuestras vidas. Yo sé que el Señor, hermanos, tiene cosas grandes para ti. Y yo sé que en este año 2025 el Señor va a hacer cosas grandes sobre tu vida, pero Dios va a hacer grandes cosas sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a hacer cosas grandes a favor tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora va esto, pero necesitamos hacer su voluntad. Porque Dios honra a los que le honran. Por eso, hermanos, caminemos bajo su voluntad. Es bonito, el Señor va a hacer cosas grandes sobre tu vida, amén. Pero haz la voluntad de Dios. Ahí sí bajan los ánimos. No, así no. Sí, es así. Así debe de ser. Hacer la voluntad del Señor. Hacer la voluntad del Padre. Es así como el Señor va a pelear por ti. Por cuanto le honras, Él te va a honrar. Por cuanto tú caminas bajo las instrucciones de vida del Señor, el Señor te va a honrar, te va a dar vida en abundancia, y Dios te va a prosperar en todos tus caminos. Vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. En Hechos capítulo 10 estaba enseñando un poco sobre el capítulo 10 de Hechos el día miércoles y el día viernes. Ahí narra la historia de cómo a Pedro él tiene una visión, pero también Cornelio, por orar, Dios envía un ángel y se aparece un ángel ahí en la casa de Cornelio, y el ángel le habla a Cornelio y le dice: ve y manda a llamar a un hombre. Yo ya le dije, ya me revelé a él, ya le hablé que vas a llegar a llamarlo, y sucesivamente. Pero el punto es de que Cornelio estaba orando, y dice la Biblia que la oración de Cornelio había sido escuchada allá en el cielo, y que sus ofrendas tenían memoria allá en el cielo. Y Dios le muestra también a Pedro, porque a mediodía, cerca de la hora sexta, dice la Biblia que a Pedro le dio hambre. Entonces posiblemente estaba ayunando ahí, pero dice que en vez de ir a comer, mejor él fue a orar, subió a orar. Y de repente, cuando Pedro estaba orando, de repente Dios le da una visión que caía del cielo una red, y ahí habían todo tipo de animales, y el Señor le dice: ve y come. Pedro le dice: Señor, ¿cómo voy a comer si en ningún momento ha entrado comida o carne de animales inmundos a mi boca? Entonces Dios le dice: no le llames inmundo a lo que yo he limpiado, le dice el Señor en la visión ahí a Pedro. Pero lo que quiero decir es que tanto como Cornelio y Pedro estaban buscando del Señor, es decir, estaban haciendo la voluntad de Dios, y entonces Dios se les reveló. Y el resultado de esto es que estos dos hombres tuvieron un encuentro, y ellos dos vieron la mano de Dios, porque mientras Pedro estaba hablando y predicando y evangelizando toda la casa de Cornelio, dice que descendió del cielo el poder del Espíritu Santo, que llenó toda la casa, y comenzaron a hablar en otras lenguas por primera vez. Una casa, o la casa de un hombre gentil, por primera vez Dios desciende sobre ellos. ¿Por qué? Porque tanto como Cornelio y Pedro estaban buscando la voluntad de Dios. Ahora,
Yo quiero decirte que en este tiempo, en las casas, en tu hogar, en tu casa, sobre tu familia, si tú comienzas a buscar la voluntad de Dios, hermanos, hará que la presencia de Él se manifieste de una manera como nunca antes sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre todo lo que tienes. Dios se va a manifestar sobre ti, porque hay una respuesta de Dios para los que en Él confían. Dios siempre le dará respuesta a aquellos que confían en Él. Si tú confías en Dios hoy, Dios tiene una respuesta para ti. Que el día de hoy, hermanos, comencemos a hacer la voluntad de Dios. Que lo torcido se enderece. Que lo que no está bueno, hermanos, hay que rectificar lo que no ha estado bien en nuestras vidas. Comencemos hoy a caminar bajo su voluntad, y estoy seguro que la sombra del Omnipotente estará sobre ti. No habrá mortandad que toque tu morada, y no habrá mal que venga a hacerte daño, por cuanto haces la voluntad del Padre. Él estará contigo en todo tiempo. Él peleará por ti en todo tiempo. Y dice el verso 7: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará, dice. Y la gente va a decir: pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y aquel no. Lo que pasa que yo tengo la protección de Dios. Lo que pasa que yo tengo el abrigo del Altísimo sobre mí. Lo que pasa que yo camino bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando voy por algún lugar y el enemigo ve que yo voy bajo la sombra del Omnipotente, en vez de que se acerque el enemigo, el diablo, los demonios a mí, salen huyendo. ¿Por qué razón? Porque tienes el poder de Dios sobre tu vida. Porque dice la Biblia: por un camino vendrán contra ti. Vienen marchando ahí contra ti por un camino, sacando pecho ahí, marchando, vienen contra ti. Pero cuando ven que tú tienes el poder de Dios, y cuando van marchando, salen huyendo, porque tienes el poder de Dios. Eso es lo que va a pasar cuando comencemos a caminar bajo su voluntad. Ahora, termino con esto. ¿Cuál es la aplicación práctica de esta enseñanza esta mañana? ¿Qué debemos de hacer? ¿Bastará con solo haber venido y haber escuchado esta pequeña enseñanza? ¿Será que es suficiente haber venido esta mañana, haberte levantado? Posiblemente algunos ni tomaron café, pero estoy seguro que después del servicio usted va a ir a tomarse un buen café, hermanos, porque dice que sin café es imposible agradar al cuerpo, no a Dios, porque a Dios se agrada con fe. Ya tendrás tiempo para tener un buen tiempo, un buen rato para disfrutar un café, pero no basta con venir solamente. ¿Cuál es la aplicación práctica? La confianza diaria en el Señor. Debemos de vivir confiados en la protección de Dios, que Él pelea por nosotros. Y también oración y comunión constante en todo tiempo en Dios. Debemos de tener confianza diaria, oración y comunión constante en Dios. Y la protección de Dios estará sobre nosotros. En una ocasión, hace mucho tiempo, llegué como a las 7:30 en el trabajo. Eso hace muchos años, tal vez unos 15, 20 años más o menos. Sí, estaba un poquito más joven. Y sigo siendo joven. Sí, de verdad soy joven. Sigo siendo joven. Aunque esto se deteriore, pero estoy joven. Entonces, al llegar a esa casa en la mañanita, y cuando yo voy en la mañanita,
Estaciono mi carro, saco mis cosas. Bueno, todavía no había sacado mis cosas. Primero tenía que ir a tocar el timbre para avisar a los dueños que yo ya estaba ahí en el sitio del trabajo, en la casa de ellos para trabajar. Entonces cuando yo llego a la puerta y me paro y estoy listo para presionar el timbre, y escucho que estaban gritando allá adentro y llorando. Pero antes de llegar yo sentí ahí una atmósfera tan agradable, hermanos. Cuando yo estoy así para presionar el timbre, escucho la voz y una música agradable ahí, la persona gritando y llorando. Y de repente cuando escucho eso, recibo un poder que vino sobre mí, hermanos. Y así me quedé, ya no toqué el timbre. Y es que la señora, la dueña de la casa, estaba en su tiempo de oración en su casa, en su altar. Una familia americana, ahí estaba orando ella. Entonces me quedé ahí mejor. Me quedé parado y disfrutando de la presencia que cubría aquel lugar. Entonces cuando tú oras en tu casa, cuando llega una persona, esa persona va a decir: qué rico se siente estar aquí en tu casa, qué alegre. ¿Qué es lo qué perfume echas aquí? ¿Cómo se llaman esos desodorantes? No sé cómo se llaman. ¿Perdón? Ambientales. Bueno, lo que sea. ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo compraste? Qué rico. Qué rico huele aquí. No lo compraste en ningún mercado. Es la presencia de Dios que va a estar en tu casa. Y la persona va a salir bendecida. Entonces cuando estoy por presionar el timbre, cae la presencia de Dios y comienzo a sentir aquello, la presencia de Dios, y me pegaba más a la puerta para sentir más esa presencia. Y cuando llega la hora, como a las 7:55, escuché que ya se calmó y todo. Entonces ya presiono el timbre y sale la señora con los ojos así rojos, que acababa de llorar en la presencia del Señor, y me dice: José, welcome, good morning, me dice. Come in, me dice. Ya comienzo, entro ahí. Se sentía rico ahí en esa casa, el ambiente, hermanos. La presencia de Dios estaba ahí. ¿Por qué? Porque allá adentro se estaba haciendo la voluntad del Padre. Allá estaba el abrigo del Altísimo. Allá en esa casa, allí en esa casa estaba la sombra del Omnipotente. Y el que se mete bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío. Y si estamos en ese castillo, ¿quién te puede tocar? Nadie. Nadie te puede tocar si estás en ese castillo. Amén. Por eso la importancia de hoy en día de vivir con esa esperanza que nosotros debemos de recordar en los momentos más oscuros de nuestras vidas, que estamos bajo la sombra del Omnipotente, quien tiene el control. Escucha muy bien esto: Él tiene control absoluto del momento o del tiempo, sea como sea que tú estés atravesando hoy. Yo no sé si estás atravesando un tiempo de angustia, de preocupación, de enfermedad, de escasez, o no sé qué situación estás pasando. Pero si comienzas a hacer la voluntad del Señor, Él tendrá control absoluto sobre ese tiempo que estás pasando. Él tiene el control de todo. Así que esta mañana estamos aquí porque sabemos que el Señor está con nosotros. ¿Por qué no te pones de pie esta mañana? Él es nuestro refugio. Él es escudo alrededor de cada uno de nosotros. Y no solamente será por una semana. Si comenzamos a confiar y caminar en Él, Él será tu escudo en todo tiempo. En todo tiempo.
en momentos buenos, en momentos de angustia, en momentos de preocupación, en momentos donde tú crees que las cosas no van bien, Él tendrá control absoluto y Él estará contigo. Invito al equipo de alabanza que suban acá, por favor. Si en algún momento tú has sentido como que las cosas no han ido bien, mi pregunta es: ¿has caminado al abrigo del Altísimo? ¿Has buscado la sombra del Omnipotente? ¿O lo has hecho en tus propias fuerzas? Hoy el Señor te llama. Hoy el Señor te dice: ven. Hoy el Señor quiere y anhela que tú comiences una vez más a caminar en su presencia. Él quiere que hoy, o Él quiere que tú el día de hoy digas: Señor, aquí estoy, yo quiero comenzar a caminar en tu presencia. Y estoy seguro que el Señor comenzará a obrar a tu favor. El Señor va a comenzar a mostrarte cuál es el camino que debes de seguir. Si has ido en algún camino, tal vez ese camino donde has estado caminando no es el camino que el Señor tiene preparado para ti. Mejor date la vuelta, regresa y comienza una vez más en las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Las sendas antiguas es hacer la voluntad de Dios. Así de simple es. Eso es lo que dice la Biblia, que nosotros debemos de volver a las sendas antiguas. Las sendas antiguas, como les decía, no es nada más y nada menos que caminar bajo la voluntad de Dios, estar bajo el abrigo del Altísimo, habitar al abrigo del Altísimo y poder tener la sombra del Omnipotente sobre nuestras vidas. Hoy es el tiempo, no mañana, no el otro mes, no el otro año para esperar otra vez el 31 de diciembre del 2025. No, es hoy, es hoy, es hoy. Es hoy donde tenemos que comenzar a caminar una vez más. Tenemos que esforzarnos. El Señor va a premiar tu esfuerzo. Tu carne te va a decir que no busques su presencia, pero tu espíritu anhela ardientemente y clama ardientemente por la presencia de Dios sobre tu vida. Y estoy seguro que el Señor te va a bendecir. Vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Ahí donde estás, vamos a comenzar este tiempo que tengo para que oremos. Ahí donde estás esta mañana, dile al Señor: gracias, Señor, en esta mañana porque tú estás conmigo. Gracias por tu palabra. Dile al Señor: gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Levantemos algún canto en esta mañana. Levantemos algún canto. Dile al Señor ahí donde estás: gracias, Padre, gracias. Sí, Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta preciosa mañana. Te damos gracias en esta preciosa mañana, porque tú nos tienes en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, todos aquellos que quieran caminar bajo la voluntad de Dios, dígale: Señor, aquí estoy. Fuerza, en ti confío. Gracias, Señor Jesús. Mi corazón, pues tú conmigo estás. Sí, Señor Jesús. Eres mi escudo, mi torre fuerte. No temeré, porque tú conmigo estás. Eres mi Dios y mi salvación. Porque tú conmigo estás, eres mi Dios y mi salvación. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
conmigo estás, eres mi Dios y mi salvación. No temeré, porque tú conmigo estás, eres mi Dios y mi salvación. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor. Todos aquellos que necesitan del Señor, solamente dile: Señor, yo quiero caminar contigo. El que esté necesitando del Señor esta mañana, estoy seguro que el Señor se va a manifestar a tu vida. Todo aquel que quiere que el Señor traiga una bendición sobre su vida esta mañana, te invito a que pases aquí al altar. Vamos a tomarnos un tiempecito para estar aquí en el altar. Todo aquel que quiera una bendición de parte del Padre, puedes pasar acá. Ya estoy casi terminando. Puedes pasar si quieres una oración. Puedo orar por tu vida esta mañana. Es una mañana de bendición, es una mañana de oración. Así que pasa esta mañana a recibir una bendición. Él está aquí esta mañana. Él está con nosotros esta mañana. Hoy va a cambiar la historia sobre tu vida. Hoy va a cambiar la historia sobre tu vida. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, puede pasar también. Y de esa manera podemos orar por tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Esta mañana, tómate ese tiempo donde estás. Comienza a orar ahí donde estás. Esta es una semana de oración. Esta es una semana. Son 21 días de oración, de clamor al Padre. Así que donde estás, si quieres doblar tus rodillas, puedes hacerlo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tus hijos, tus hijas que han pasado esta mañana en este lugar. Te ruego, Señor, que tú fortalezcas sus vidas. Tú conoces, Señor, tú conoces, Padre eterno, cuáles son las necesidades que tienen. Pero ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sé que esta mañana el Señor va a traer nuevas fuerzas sobre ti. Sé que esta mañana el Señor va a traer una doble bendición, doble fuerza, doble unción sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Padre, en esta preciosa mañana, yo vengo, Señor, a orar por tu Hijo.
Gracias, Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que en este tiempo tu cobertura estará sobre tus hijos, sobre nosotros. Gracias, Señor, gracias. Presenta delante del Señor tus peticiones. Dile, Señor, estas son mis necesidades, estas son mis peticiones. Yo vengo delante de ti, dile al Señor, porque necesito de tu presencia, necesito de tu poder, necesito tu protección, necesito hacer tu voluntad. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Glorifícate, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos delante de ti esta mañana, sabiendo que tú eres nuestro protector, tú eres nuestro Señor. Oro, Señor, por cada familia, por cada pareja, por cada matrimonio, por cada joven, por cada niño. Bendícelos, protégelos, Padre. Intercedo por mi ciudad, intercedo por Houston, por nuestras autoridades. Que se haga tu voluntad en Houston, que se haga tu voluntad, Señor, sobre los gobernantes de esta ciudad. Que tú obres, Señor, en los gobernantes de este estado, Señor, y sobre esta nación. Oro, Señor, y pido una bendición. Oro, Señor, por las personas que están pasando por dificultades allá en Los Ángeles, California. Bendícelos, protégelos, obra en sus vidas. Espíritu Santo, que tú los fortalezcas. Oro, Señor, por toda persona que necesita de ti, por aquellos que están en los hospitales, que puedan entender la importancia de estar y vivir bajo tu voluntad, y que tú obres milagros en sus cuerpos, sanidades en sus cuerpos. Oro por las personas que están perdidas en vicios, que tú los salves, que tú los ayudes, que tu Espíritu Santo pueda llegar a tocar sus corazones. Aquellos, Señor, aquellas familias que están pasando por necesidades, suple sus necesidades. Aquellas personas que están pidiendo por un milagro, que tú obres milagros a favor de ellos. Aquellos que están tocando puertas de trabajos, abre esas puertas, Señor. Tus hijos, Señor, que tienen sus negocios, que tú sigas abriendo puertas y derrames bendiciones, Señor, que esos teléfonos, Señor, comiencen a sonar, porque serán contratados. Los clientes comenzarán a llamar a esos números telefónicos. Que tú obres a favor de cada negocio, que haya ventas, Señor, sobre los negocios de venta, Padre, que tus hijos tienen, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice esta iglesia, bendice esta congregación, bendice a nuestros hijos, bendice cada área del ministerio, en el nombre de Jesús. Mira, más sobre brequendo, nada más oro, brequendo, nada más. Mira, más brequendo, nada más sobre brequendo, nada más sobre brequendo. Oh, precioso Espíritu Santo, gracias. Mira, más sobre brequendo, nada más sobre brequendo. Ahora solamente dele gracias, disfruta de su presencia. Él está aquí esta mañana. Solamente disfruta de su presencia. Espíritu Santo, gracias. Espíritu de Dios, gracias. Oh, Santo, 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 Santo. Gracias, Jesús. Gracias, papito lindo, gracias por tu presencia.
Gracias por tu presencia, Señor. Repite esta oración conmigo, Señor Jesús. Te doy gracias en esta hora, porque tú eres bueno, dile, porque tú eres amoroso. Gracias porque tú eres mi protector. Yo quiero caminar bajo tu voluntad, porque quiero vivir bajo tu sombra. Y estoy seguro que tú pelearás por mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dele gracias al Señor esta mañana.